cambiar de tema, vamos a conversar de cosas muy importantes, queremos que nos pongan harta atención porque vamos a hablar de los infartos cardíacos. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Espejo, quien es cardiólogo de CardiMed. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, nosotros ya nos habíamos saludado antes. Doctor, un tema muy importante para la comunidad que nos está viendo, incluso ahora que estamos hablando de tanta celebración, de repente la gente que se le pasa un poquito la mano con la comida, con el alcohol. ¿Dónde entran aquí los infartos cardíacos? ¿Cómo le afectan también a la comunidad? Y queremos obviamente después con los profesionales de CardiMed saber cómo tratarlo. Sí, mira, gracias a Dios los infartos no son tan frecuentes, pero son la primera causa, junto con las enfermedades cerebrovasculares, de muerte en Chile y el mundo, ¿ya? Alrededor más o menos de un 30% de las muertes en Chile y en el mundo son por enfermedades del aparato circulatorio. Y ahí cae el infarto y caen los accidentes vasculares principalmente. Así que es poco frecuente, pero es muy importante porque es la primera causa de muerte. ¿Ya? ¿Hay algún, entre comillas, público objetivo que sea más propenso a tener estos infartos cardíacos? Sí. Mira, antiguamente se decía que una persona tenía que tener sobre 50 años para sospechar que un dolor al pecho podía ser un infarto. La verdad que ahora se ven infartos en personas más jóvenes y la verdad que pueden haber factores de riesgo en personas incluso de 30 años hacia arriba. Y lo tradicional es que cuando se van sumando los factores de riesgo habituales que conversamos en algunos capítulos anteriores, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, eso favorece que se formen unas plaquitas de grasa en las arterias y esas plaquitas de grasa en algún momento se inflaman y se rompen. No necesita que la arteria se ocluya completamente de grasa, sino que solamente basta una pequeña plaquita que se rompe y produce un trombo y eso produce un síndrome coronario agudo, que en el fondo es la oclusión parcial o total de este vaso coronario con una zona de tejido cardíaco que está destruyéndose, muriéndose, necrosándose. ¿Y al minuto de que ese tejido se muere? Porque de repente uno coloquialmente dicen que en los infartos cardíacos se te murió un pedacito de corazón. Sí. Y así es como lo dicen popularmente. Sí. ¿Es tan cierto realmente esa parte que se ve afectada, se pierde por completo? Mira, en la medida que va pasando el tiempo, del momento que se ocluye, que se obstruye el vaso, cada minuto que pasa es importante porque mientras más rápido uno logre destapar ese vaso, se va a producir menos daño, ¿ya? Todos vamos a tener daño en un momento de un infarto, pero hay unos que tienen poco daño y otros tienen mucho daño. Y si hay mucho daño, hay más riesgo de mortalidad. Ya. ¿Y daños que no son reversibles? La mayoría de ellos, cuando pasan muchas horas, son muy poco reversibles, ¿ya? Y quedan cicatrices o sencillamente el corazón no es capaz de cumplir su función de bombeo y se produce lo que se llama shock cardíaco o shock cardiogénico, que el paciente puede morir por un infarto. Ya. Y ahí, doctor, porque nosotros también, a pesar de que quizás no sea tan habitual, hemos escuchado de personas que tienen el infarto o el preinfarto. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Sí, la diferencia básicamente es que el preinfarto es exactamente el mismo mecanismo, una plaquita que se rompe, se forma un trombo, pero que ocluye parcialmente el vaso. Por lo tanto, sigue habiendo sangre, ¿ya? Que pasa a través del vaso y que llega al tejido, y llega oxígeno al tejido. Y por lo tanto, el paciente tiene el síntoma principal para todos estos cuadros es el dolor al pecho, ¿ya? Un dolor al pecho bastante característico, un dolor opresivo, retroesternal en el centro del pecho, que a veces puede ser la zona de la boca del estómago, y por eso a veces confunde, la gente se puede confundir con que es un problema digestivo. Pero estos dolores en el preinfarto son cortos, no duran más de 30 minutos, habitualmente duran un par de minutos, 5 o 10 minutos. Se pueden aparecer en reposo o pueden aparecer en esfuerzo. Entonces muchas veces en el preinfarto la gente no consulta rápido, a diferencia del infarto, que es un dolor mantenido más de 30 minutos y consulta. Ya, perfecto. Pero ese dolor, además de la implicancia de que duele el pechito, ¿cuesta también la respiración y seguir haciendo las actividades? Hay otros síntomas asociados, el dolor en el centro del pecho, que es el fundamental en la mayoría de los pacientes. Este dolor se irradia a la mandíbula, se irradia a los brazos, a los hombros, al brazo izquierdo especialmente, y se asocia a sudoración, a náusea y también a dificultad respiratoria muchas veces. Ya. Esto es completamente diferente porque para que la gente igual se haga la idea y pueda diferenciarlo también, está el infarto que es este cardíaco, que estamos hablando del dolor en el pecho, y está el otro infarto también que me imagino es más neuronal, cuando las personas se desorientan, digamos pierden conocimiento. Sí, la gente tiende a confundir los infartos. Hay infartos del corazón y hay infartos del cerebro. ¿Ya? Los infartos del cerebro se manifiestan con síntomas neurológicos, pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, trastornos en el lenguaje, desorientación, ¿ya?
compromiso de conciencia en general. Ya. ¿Ya? Son formas diferentes o sea, los mecanismos son muy parecidos, Claro. trombos o embolías, pero en este caso uno es el cerebro y otro es el corazón. Ya, se manifiestan de maneras diferentes. Diferentes. Ahora, y en ambos casos, y ya sea preinfarto o infarto, doctor, usted menciona que es tratar de pedir asistencia médica inmediata. Sí, es muy importante consultar frente a la sospecha de que este dolor al pecho es de origen cardíaco, como digo, con ciertas características. Habitualmente uno considera que sobre los 40 años es probablemente una edad ya más de riesgo, especialmente en el hombre, y sobre los 50 en la mujer. Pero no digo que personas bajas de esa edad puedan tener también un infarto. Ya. Y es un dolor muy intenso, como ya dije, apretado en el centro del pecho, con algunas irradiaciones que ya dijimos, y que habitualmente dura más de 15-20 minutos, y en ese momento hay que consultar inmediatamente en un servicio de urgencia. Porque en el fondo nosotros como médicos vamos a tomar un electrocardiograma y vamos a poder definir ahí si efectivamente, la mayoría de los pacientes, si podemos definir ahí si hay un infarto o no. Ya. Dependiendo del tipo de infarto, hay algunos que son de extrema urgencia, que hay que destapar la arteria inmediatamente, y para eso hay dos mecanismos, y gracias a la ley Auge, desde el año 2005, prácticamente en todos los consultorios que atienden de urgencia y en los hospitales del país, existe un medicamento que uno puede inyectar a la vena, y es un potente anticoagulante que disuelve este trombo. Ya. ¿Ya? No es con una operación. Eso es cuando en los lugares donde no disponemos de los procedimientos no, la cirugía aquí no tiene mucho rol. Aquí el rol es con los catéteres, ¿ya? Por procedimientos percutáneos. Por ejemplo, nosotros en Concepción es un lujo tener 5 centros de hemodinamia, de centros de destape de arterias con catéteres, 2 públicos, 3 privados. Así que por lo tanto, probablemente la atención en la 8ª región y especialmente en Concepción va a ser muy expedita. Pero hay lugares del país donde no existen estos centros de hemodinamia para hacer los tratamientos con catéter, y ahí estos medicamentos anticoagulantes potentes, antiagregantes plaquetarios potentes sirven. Ya, ahí están las dos alternativas. Sí. Aquella persona, doctor, que ya tuvo un infarto, que se trató con ustedes, ¿cuál es el tratamiento que se le hace, digamos, a continuar con su vida? Sí, los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, dentro de ellos el infarto, quedan con un antes y un después. ¿Ya? El después significa un control mucho más estricto de todos los factores de riesgo, bajando mucho más los niveles de presión arterial y de colesterol, y también controlando, digamos, con medicamentos permanentes el futuro de su vida. ¿Ya? Estos controles al principio son más frecuentes, cada 1, cada 2, cada 3 meses, y posteriormente anuales muchas veces, y uno va haciendo exámenes para ver si la arteria arreglada o otras arterias necesitan en el tiempo nuevamente tratamiento. Uno de esos tratamientos, como tú bien dijiste, podría ser una operación en el futuro, por supuesto que sí, pero en el momento agudo del infarto la operación es bastante distante. Antiguamente podía ser una operación, pero los resultados no eran tan buenos como los catéteres. Ya, perfecto. Y en CardiMed, porque también acá nosotros podemos entregar la alternativa para alguien, ¿no es cierto?, que haya quizás tenido este infarto, este preinfarto, y que posteriormente nos haya tratado con los profesionales que se necesitan para esto, porque es muy importante. El doctor mencionaba, estaban los catéteres, el ecocardiograma, el electrocardiograma, ¿está todo eso en CardiMed? La función de los centros ambulatorios es, en los que no han tenido un evento cardiovascular o cerebrovascular, es prevenirlo. ¿Ya? Y para eso controlamos los factores de riesgo y hacemos los exámenes pertinentes para ver si el paciente tiene riesgo a corto o mediano plazo de tener un problema, en este caso cardiovascular. Y una vez que ya han tenido el evento, se llama prevención secundaria, no prevención primaria como los anteriores. Y la prevención secundaria es lo que yo te decía, de ser mucho más estricto en el control de los factores de riesgo y de hacer los exámenes correspondientes para ver si la arteria arreglada o el resto de la arteria está funcionando adecuadamente durante toda la vida. Ya, ¿y eso es un control que se hace anualmente o tiene que hacerse mensualmente? El tiempo en el cual hay que controlarse es bien variable. Ya hay pacientes que son muy ordenados, pacientes que han tenido muy buenos resultados en su tratamiento inicial, y por lo tanto esos pacientes pueden estar incluso con un control una vez al año. Pero hay otros pacientes que les cuesta mucho más controlar sus factores de riesgo o que el daño al corazón es mucho mayor y requieren un control más estricto. Ya, perfecto. Doctor, algo que no le pregunté al comienzo, ¿esto también tiene algún factor hereditario? Los factores hereditarios siempre están presentes en estas enfermedades, pero habitualmente uno habla de factor hereditario importante si yo tengo familiares en primer grado, por ejemplo, papá o mamá, jóvenes que hayan tenido un evento cardiovascular. Por ejemplo, mi mamá antes de los 65 o mi papá antes de los 55 años. Ahora, si a mí me ocurre esto muy joven en la vida,
antes de los 40, por ejemplo, o antes de los 50, probablemente, antes de los 50, probablemente yo también voy a heredar a mi familia un factor de riesgo genético. Claro. Así que hay un factor genético siempre. Sin duda. Y doctor, por último, y también pensando que aquí nos ve población bastante joven, y suponiendo que esto también se está, digamos, adelantando un poquito en el rango etario, las prevenciones son casi siempre las mismas. Hablamos de sedentarismo, de no tener altos niveles de colesterol, impensado, yo creo, el tabaquismo. Las recomendaciones son casi siempre las mismas. Las recomendaciones son siempre las mismas, ¿ya? Porque la verdad eso se insiste tanto en la parte cerebrovascular como cardiovascular, el manejo, los factores de riesgo, que fue en el fondo el primer capítulo que nosotros conversamos acá en el canal. Ahora, en las personas jóvenes apareció otro factor de riesgo, ya no es el último año, sí que hace ya varios años, que es el asunto de las drogas, especialmente la cocaína. La cocaína puede producir un infarto no por un mecanismo de grasa que se vaya acumulando y se rompa una plaquita de grasa, sino que por un mecanismo de espasmo coronario. En el fondo es como un calambre de la arteria que bruscamente una persona en el momento de consumo puede producir un evento de infarto, y a veces son infartos masivos y de alta mortalidad. Un detalle, cuando la gente dice tuvo un infarto y se murió porque más o menos el corazón se rompió, eso no es tan así. La primera causa por la cual se muere una persona de un infarto es por una arritmia. Un infarto puede haber no sido tan grande, pero produjo una alteración y una inestabilidad eléctrica del corazón, y eso gatilló una arritmia grave, que habitualmente es una arritmia que se llama fibrilación ventricular, y que eso produce la muerte del paciente. O sea, si yo hubiera estado cerca de un lugar que me podrían haber hecho maniobras de reanimación o desfibrilaciones con equipos especiales, con desfibriladores, yo me podría haber salvado e incluso podría haber tenido poco daño posterior. En el caso de que no sea así, podemos terminar en un desenlace fatal. Por eso se sugiere mucho que los lugares públicos de alta concurrencia, como aeropuertos, como estadios, existan estos desfibriladores, estas máquinas. Ahí estamos bastante al dedo, doctor, porque de hecho nos enteramos, creo que fue este año, si no me equivoco, de aquella persona que había fallecido en el aeropuerto, ya que no tenían, digamos, los implementos necesarios. Lo que dice usted es bastante importante. Ahora yo tengo entendido que los aeropuertos todos disponen del equipo, por lo menos aeropuertos. Nosotros preguntamos, bueno, nosotros acá tenemos un aeródromo en Carriel Sur, y nosotros consultamos previo a esto personal que trabajaba en el lugar, y finalmente la enfermería funciona en un horario bastante acotado, y generalmente esta enfermería es para las personas y trabajadores del lugar. Por eso tampoco se le entregó, digamos, asistencia médica a esta persona que falleció en el suelo del aeródromo, quiero decir bien, cuando debiesen tener este tipo de implementos. Doctor, si alguien quizás está con alguna molestia en el pecho, aunque sea leve, aunque sea leve, algo que le genere, no sé, alguna inquietud, independiente de la edad que tenga, ¿es mejor ir a revisarse desde ya? Lo lógico es que si la molestia es leve, muy ocasional, eso no justifica ir a un servicio de urgencia. Probablemente eso justifica ir a una consulta médica, puede ser un médico general, puede ser un médico internista, puede ser un cardiólogo, eso según el acceso que ellos tengan, pero que se controle, y muchas veces el médico le va a pedir un electrocardiograma, o si estima necesario le va a pedir una ergometría o test de esfuerzo, y de acuerdo a eso va a tomar una decisión si el dolor tiene características de origen coronario o no. Ahora, si este dolor es intenso, es intermitente, a veces en reposo, prolongado, 5 o 10 minutos, vale la pena controlarse en un servicio de urgencia, por supuesto que sí. Coloquialmente, doctor, se dice harto, y lo he escuchado harto en los jóvenes que de repente presentan alguna molestia, dicen en el corazón o en el pecho que tienen un soplo. ¿Qué tan de cierto puede ser eso? ¿Eso necesariamente es bajo algún examen médico? El soplo se produce porque hay una turbulencia cuando la sangre pasa por el corazón. Y esa turbulencia puede ser normal, y se ve mucho en las personas jóvenes y en los niños, porque en el fondo son a veces delgados, y la ocultación con el estetoscopio uno logra ocultar esas turbulencias, pero habitualmente son de baja intensidad. Ahora, tienen ciertas características que uno le hacen pensar que son funcionales o normales, pero el soplo tradicional es producto muchas veces por enfermedades de las válvulas del corazón, que son las puertas. Estas válvulas o no cierran bien o no se abren bien, y eso produce problemas cardiovasculares de insuficiencia cardíaca, y obviamente si es necesario esos pacientes deberán ser intervenidos, muchas veces con operaciones. Perfecto, por eso yo digo, necesito una previa revisión médica. Absolutamente. Me ha tocado escucharlo, si tienen un soplo, pero bueno, no son doctores quienes te lo están diciendo. El soplo es una cosa fácil de poder identificar en una consulta médica, sin ningún examen muchas veces. Doctor, Cardimed, ¿dónde está la página web también para que la gente lo pueda buscar? Cardimed está en San Martín, 1332. Nosotros atendemos de lunes a sábado a la mañana. Nuestra función es esta, es hacer prevención primaria y prevención secundaria.
y tenemos a los profesionales adecuados para ese tipo de funciones y de objetivos. Así que los esperamos allá en nuestro centro. Perfecto, cardimed.cl, la página web. Exactamente. Buenísimo. Doctor Jorge Espejo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Monserrat. Que le vaya muy bien. Nosotros tomamos contacto.